se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Andás por la calle y ves la gente con situación de calle, es decir, se ve quienes te paran en un semáforo, uno porque te limpia un vidrio, otro porque te pide una moneda o porque te vende una garrapiñada. Digo, estas cosas son cuestiones que generan la pobreza y el desempleo, digamos, ¿no? No se veía habitualmente, o si se veía muy poquito. Un médico con 35 años de ejercicio de la profesión dice, está claro que hay más pobreza. Es muchísimo más, pero está claro que hay más pobreza. Y ese es un dato muy importante porque es el dato de la calle. Negro, Comari, ¿cuándo se empezó a medir? A ver, explícame un poco la historia de esto, porque cuando yo era estudiante de lo que se hablaba era de necesidades básicas insatisfechas. A ver, contame un poco. Bueno, la medición por necesidades básicas insatisfechas es un método de medición que se utiliza generalmente en los censos de la privación directamente observable de tal o cual característica. Se dice que es un método directo, que tiene que ver con las condiciones de habitación, las condiciones de saneamiento, si viven muchas personas juntas, si los niños en edad escolar están escolarizados, etcétera. Ese es un método que en la Argentina se aplicó, si no me equivoco, por primera vez en el año, con el censo del 80. Luego, el método más difundido, que tal vez del que estábamos hablando respecto de los números, pasa a ser un método indirecto que se llama el método de la línea de ingresos o de la línea de pobreza, donde se establece un valor teórico de dinero que tiene que estar a disposición de las familias para poder adquirir en el mercado los bienes y servicios esenciales. Entonces, este es un concepto de pobreza que es absolutamente artificial, ¿no? Porque supone que si no tenés el dinero no accediste a la comida, o que si tenés el dinero sí accediste a la comida. Ninguna de las dos cosas es necesariamente cierto, ¿sí? Este es un método que nació en Inglaterra, digamos, en una sociedad además donde todos los bienes y servicios se intercambiaban en el mercado a través de dinero. No necesariamente es el más apto para sociedades como las nuestras, afectadas por los populismos, que tienen la mala costumbre de regalarle a la gente la educación, la salud, etcétera, el acceso a través de otros medios. Tiene que ver con una visión muy mercantilista. Ahora, no existió este estudio siempre, ni tampoco existió para toda la Argentina siempre. La primera vez que se hizo este estudio oficialmente en la Argentina fue en la década de los 80, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que se hizo este estudio sobre la incidencia de la pobreza mediante el método de la línea, dentro de un estudio muchísimo más grande. Son como 12 tomos de estudios sobre privaciones que se detectan a través de diversas investigaciones, censos, encuestas, etcétera. Pero en el año 1988 se hace lo que se llama Investigación para la Pobreza en la Argentina, y uno de los capítulos de esa investigación es estudiar cuál sería una canasta básica alimentaria, compararlo con los ingresos que las personas declaran en las encuestas a hogares, la encuesta permanente de hogares en ese momento. Las personas que no tienen ingresos suficientes para comprar la canasta básica alimentaria, o sea que no tienen el valor teórico de esa canasta básica alimentaria como ingreso, son caracterizadas como indigentes, que es el subgrupo de pobres que no llega a alimentarse adecuadamente, o que tendría dificultades para alimentarse adecuadamente. Va al encuestador, el encuestador, vos sabés que la canasta vale 100 pesos. Va al encuestador, le dice, ¿cuál es el ingreso de la familia? 90. Cuando vos cruzás, decís, esta familia es indigente. Esta es indigente. Hasta ahí se entendió. Observando a la familia se determina en ese momento que para no ser pobre, aunque se cubran las necesidades básicas alimentarias, podría haber otro tipo de necesidades tampoco cubiertas, se necesitaría un poco más de dinero y se genera un valor teórico que se llama la canasta básica total. El pobre no solo se alimenta de esa canasta básica, sino para no ser pobre también tiene que cubrir una serie de gastos que determinan la canasta básica total. Efectivamente. ¿Está bien? Entonces,
si vos tenés ingresos para adquirir la canasta básica total, no sos pobre. No sos pobre. Si vos tenés ingresos para adquirir únicamente la alimentaria, entonces sos pobre. Desde la alimentaria hasta la canasta básica total, Sos pobre, pobre, pero no indigente. pero no indigente. Y si ni siquiera comer, que podés consumir la alimentaria, sos indigente. Exactamente, pobre Entonces, indigente. debajo de la alimentaria sos indigente, entre alimentaria y la total sos pobre, el que está ahí, distintos grados de pobreza, pero todos comen y un poquito más de otra cosa. Y el que supera eso ya deja de ser pobre. Claro. Muy bien. El tema es que se trata siempre de un valor teórico y comparado con un ingreso declarado. No es una observación como en el caso del censo, que nosotros habíamos contabilizado las habitaciones que tenía la casa y cuántas personas dormían en el mismo dormitorio. ¿Sí? O si faltaba o no faltaba el sanitario. No viene del trabajo de campo, sino viene de una respuesta que te dan en una encuesta contra otra cuestión que vos alguna vez hicieron, en este caso el gobierno radical, de decir, si usted adquiere todos estos alimentos que definen una cantidad de calorías y que valen tanto, en aquel momento usted o no es pobre, o es indigente, o no es indigente, y vos cruzás esos dos temas. Exactamente. Que es necesario mantener una coherencia para poder comparar. Sí. Ese era un estudio que estaba pensado como un estudio puntual, se hizo una sola vez. ¿Sí? Se determinó un valor de la canasta básica alimentaria y solamente con alcance para el Gran Buenos Aires, esto es la ciudad de Buenos Aires, los 24 partidos de la provincia que lo rodean, y ese valor de esa canasta era de 16 australes con 52 centavos en ese Es el 88, ¿te acordás? Claro, sí. Pero eran del 85 los australes, que es en el momento que sale el plan austral, Claro. que equivale a unos $17 No, pues salió mensuales la 0,80. canasta. 0,80 australes era $1. Claro. Exactamente. Vos te comprabas $1 con 0,80 australes. Australia, exactamente. Bueno, era $1 que compraba muchas cosas en ese momento, porque la canasta valía $17. Imaginémonos que se suponía alrededor. que se cubrían las necesidades alimentarias con menos de 55 centavos de dólar por día. ¿Sí? Sí, sí. Ese estudio se hizo puntualmente en el año 1988. En el año 93, bajo la conducción de Liach padre, Juan José Liach. El padre del que ahora es vicepresidente en el Banco Central, que Exactamente. tenía como virtud correr descalzo y agarrar... Sí, corría los ñandúes, ñandúes, los no sé qué guanacos, cosa, no me y acuerdo. fue asesor económico de Sainz. Era el aparte fue el compañero de fórmula, fue Sainz. Ya no me acordaba. Claro, fue Sainz que tenía la virtud, claro, que se llama igual que el padre y que corría descalzo, ¿te acordás? Que agarraba los ñandúes, no sé qué historia es. Ese es el alguna aventura de esas sí, escuché. es Bueno, el vicepresidente del el Central. papa de Vos él, estás hablando del padre. claro, el papa de él, que era secretario de Programación Económica, si no me equivoco, Claro, de Caballo. El segundo de Caballo, claro. Efectivamente. Bueno, entonces armó una nueva comisión para el estudio de la pobreza en la Argentina, que fue la que por primera vez instaló como estudio sistemático la pobreza a través de este método. Y en el 93 dijeron, bueno, ¿para qué vamos a estudiarlo de nuevo si ya lo estudiaron los muchachos en el 88? ¿Sí? Traigamos esa canasta que hicieron con valores del 1985, por ahí les hago un poquito de lío, pero es para ser fiel a la historia. Ningún lío. Y la actualizo a través de las variaciones de cada uno de los componentes de esa canasta que han sido observados en el índice de precios al consumidor. Esto tiene mucha importancia porque siempre en los diferentes países tienden a tomarse canastas de costos mínimos, se llaman. Sí. El tema es que uno no puede ir a comprar la canasta esa en el supermercado, no la encuentra porque es un valor teórico que viene siendo actualizado desde tiempos inmemoriales, 1985 hasta 1993. Ya No habían recurrido 8 no años. es que hay un supermercado que te dice, llévese esto y si usted lo puede comprar para todo el mes, no es pobre. Claro, claro. ¿Te acuerdas que había un periodista muy conocido que jorobaba con los 6 pesos por día, etcétera? Bueno, era con el mismo criterio tan absurdo como decir con los 55 centavos de dólar de 1985, digamos, ¿no? Ni en 1985 ni en el 2000 y pico hubiéramos encontrado la canasta con el valor que
decía el INDEC que tenía la canasta, porque es un valor de orden teórico, no es un valor observado de los precios. Pero bueno, recién en 1993 empieza a hacer un estudio sistemático, ¿sí?, cuyo alcance sigue siendo solamente el Gran Buenos Aires, que esto también tiene que ver con otra mitología de todos estos debates, que el que no mide la pobreza no le interesa la pobreza. Bueno, diría yo, ¿con qué? ¿Quién podría decir que durante el 45 y el 55 no se combatió la pobreza y no había ninguna medición de pobreza sistemática, etcétera, y no llegaba tampoco a todo el país? También tendremos que decir entonces que entre 1993 y 2003 tampoco a nadie le interesaba más que los pobres de la capital y el GBA, porque en el resto del país no se medía, digamos. Son razonamientos que son absurdos, pero que, bueno, que tienen su importancia cuando tenemos un ratito para reflexionar acerca de esto desde un punto de vista más científico, ¿no? Lo que entiendo que esa aplicabilidad, digamos, de ese indicador tampoco podía extenderse a todo el país, digamos, por las distintas realidades que tienen las provincias patagónicas, por ejemplo, en respecto a la ciudad de Buenos Aires, o el interior. Claro, recién en 2003 se hace una adaptación de la metodología que permite con canastas regionales, que ajustan por la paridad de poder de compra, Claro. ¿sí?, hacer el mismo estudio. En síntesis, una canasta del 88 a precio del 85, trasladada del 85 por el índice de variación de precios, se suspende, retoma el IH en el 93 y trae esa misma canasta por la variación de los componentes de esa canasta en términos de precios. Claro. Ahora, esa variación de precios de cada uno de los componentes no significa que en algún lugar esté toda esa canasta junta. Claro. ¿Está bien? Sí. Por eso él habla de la canasta teórica contra una línea de ingreso que cuando va el relevador a la casa dice, bueno, ¿cuánto trabajan? ¿Cuánto es el ingreso de la familia? Si compra la canasta básica total, esa familia no es pobre. Si puede comprar entre la canasta básica total y la alimentaria, es pobre. Y si no puede comprar ni la alimentaria, es indigente. Eso es lo que hablaban del de los 6 pesos, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son indigentes? Bueno, los que viven en la calle, los que lamentablemente la característica de indigencia es una característica muy particular. Todo eso se mantuvo porque permitía la comparación. Claro. Entonces vos podías decir cuánto era razonablemente la pobreza cuando terminó el gobierno de Alfonsín, más o menos. Después, bueno, no se mide hasta el 93 y del 93 para acá empezás a comparar. Por eso vos podés decir, mirá, con Duhalde en la devaluación, que no es culpa de Duhalde, sino la explosión del 2001, pasan estas cosas, y después viene nuestro gobierno haciendo lo que hicimos. Hasta este gobierno. Y este gobierno, mi querido doctor, y para empezar a ir directamente al punto de lo que nos convoca en el día de hoy, cambió la canasta. Claro. Entonces, cuando vos cambiás la canasta, ya este gobierno, legal y legítimo, entre otras cosas, lo que puede es poner la canasta que él quiera para medir la pobreza. Lo que no puede es tratar de comparar. Claro, porque cambió Claro, o sea, nosotros sí podemos comparar contra los radicales, podemos comparar contra el gobierno de Menem, podemos comparar en el ciclo peronista, el último ciclo que arranca en Duhalde y termina con Cristina, qué pasó con la pobreza. Porque no cambiamos el elemento de medición, Claro. que es la canasta. Ahora, cuando vos cambiás ese elemento, tenés un lío bárbaro, porque no podés comparar. Claro, ellos tenían un discurso donde se sumaron algunos de los nuestros, hay algunos incluso dirigentes de movimientos sociales que les gustaba, dicen, no es 30, pero será 25, 27. Y decía, bueno, si dejamos 30 para poner el número mágico, la decisión política correcta del gobierno de Macri, porque es Cynthia Poc, que era la responsable de medir la pobreza en nuestro gobierno hasta el año 2006, y te diría el 2007, aunque ella no la quiso publicar, y volvió a ser la responsable en el gobierno de Macri. Háganme algo que me permita ganar el debate. Si nosotros decimos que ellos dejaron 30 por inútiles, mida usted la pobreza y quedé por ahí. ¿Y cuánto le dio a Cynthia Poc? 32. Muy bien, o sea que ganaron el debate. ¿Ves
que estos fueron unos inútiles que dejaron 30% de pobres, medimos y da 32. ¿Ves que no estábamos equivocados? Claro, pero en el medio devaluaron 60%. Entonces, si una devaluación del 60% implica que solamente subís 2 puntos la pobreza, hay algo en la estructura económica argentina que cambió extraordinariamente y bueno, eso es muy raro, porque no es lo que pasa en la economía argentina, te diría, desde hace 100 años. Pero bueno, pero claro, no fue eso, sino que Cynthia Polk, que por eso se fue, dijo, bueno, vos querés 30, te voy a dar 30. Subimos la canasta, no lo dijeron, cambiaron la canasta, hicieron una canasta distinta. ¿Y sabés cómo te diste cuenta de eso? A ver, Comari, ¿qué pasa en ese gráfico? A ver. Bueno. Permiso, doctor, Sí, adelante. que vamos a ir junto con Comari para allá. Sí, yo lo veo, yo lo veo. ¿Vos lo ves? Sí, lo veo perfecto. Bueno, mira. Bueno, acá tenemos diferentes valores de la canasta básica alimentaria, pero expresados en dólares en el tipo de cambio nominal. ¿Se acuerdan Eso que significa decíamos? en aquel momento? Sí, sí. ¿Cuánto costaba en dólares la canasta en aquel momento? A ver. Entonces tenemos que durante la convertibilidad, que el dólar tenía menos poder de compra, lo tenemos en 55,5 dólares mensuales. Convengamos que lo que dice Comari es, en la convertibilidad, el dólar compraba menos. Compraba menos. Al Y igual sin que... embargo, costaba 55,5 dólares. La canasta, para no ser... Pobre. Si vos comprás esto, sos pobre, indigente. Canasta básica alimentaria. Ajá. Indigencia. entonces. Si vos no comprás esta canasta, sos indigente. ¿Está bien? Porque es la alimentaria la que estamos hablando. Está bien, perfecto. Bien. Para 2002, después del estallido de la convertibilidad, la encontramos en 27,7 dólares. Y no es mal tema, porque el dólar se multiplicó por 4 tres. o por 3, depende Claro, del momento. Llegó a 4 y después bajó a 3. Sí. Y la canasta, razonablemente, ese dólar pasó a costar más o menos la mitad, 27,7 dólares. Luego se estabilizó el dólar y en el 2003 la conseguíamos a 36,6 Sí. dólares por mes. Para el 2006 ya había subido a 41,1 y para 2013 en 44,4. Uno esperaría que en el 2017 le tuviera más abajo, porque pasó Después la de una devaluación. devaluación Claro. de 60 estás... Obviamente. Claro. Pero pasa que vale 115 dólares. Mira O vos. sea, 3 veces más. O sea, ¿qué hicieron ellos? Vos venís con una canasta que razonablemente mantiene cierta lógica, vos la estás viendo ahí, Sí, 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 lo estoy viendo perfecto, mantiene. adelante. Acá obviamente la convertía a un dólar que compraba menos, esto es un dólar barato, entre comillas, Sí. acá un dólar carísimo, entonces compra, bueno, 27, y después más o menos la cosa se va manteniendo, con saltos importantes, acá son 7 años. Acá pasan 4 años y te la multiplica por 3. O sea, si yo te pongo una canasta alimentaria de un valor importante, es obvio que el ingreso de la familia le cuesta más llegar a cubrir. Y entonces, como la canasta básica alimentaria es un componente de la canasta básica total, como lo explicamos antes, Sí. entonces si vos pones una alimentaria alta, vas a aumentar la indigencia y vas a aumentar la pobreza, porque la canasta básica total también está más alta. ¿Está bien? Totalmente. ¿Estos son los datos de quién? ¿De este INDEC o de tu INDEC? No, del INDEC de Todesca. y Este los es el los INDEC de datos Todesca, ¿no? históricos. Para que no tengamos duda. Estos son los datos que vos tenés hoy en Esa es Internet. la fuente. Claro, clarísimo. el tipo de cambio nominal sacado del Banco Central de la Perfecto. República Argentina. Cualquier investigador serio, honestamente intelectual, lo podría replicar este estudio, y dependiendo del día que agarre del tipo de cambio, capaz que lo encuentre en 115,4, pero... Claro. Si vos pasás de 18 a 20, esto te baja un poquito, te sube. Nosotros lo hicimos a fin del 2017. ¿Está bien? Con el tipo de cambio que había en ese momento. Obviamente hoy estará un poquito más abajo, pero claro, si hoy estás un poquito más abajo y repetís la medición, pero también te bajaron los ingresos, hay que ver qué es lo que le pasa. Pero ellos definieron una canasta que cuando vas a medir hay menos gente que la puede adquirir, porque es más cara. Bueno, esto es así de simple. ¿En qué moneda? En dólares. Mirá dónde lo tenemos. Entonces, está claro que acá no hay comparabilidad, porque acá tenés la devaluación. Y como y acá ni siquiera, llevando la situación a lo que está
tendrías esta situación. Acá ni siquiera estaría esto para repetir esto. Para repetir esto, esta canasta tendría que estar en 60, o sea, un poquito más de la mitad. 27 es un poco más de la mitad de 55, ahí está casi en la mitad. O sea que ciertamente es un despropósito. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que cambió los componentes de la canasta. Claro. ¿Está bien? Para poner un ejemplo absurdo, vos podés medir la pobreza por cuántos kilos de asado te comes en el mes, o podés medir la pobreza cuántos kilos de lomo te comes en el mes. Es un absurdo, no se mide el lomo. Pero en la medida en que vos vas cambiando las variedades que integran la canasta y definís otra canasta, la ponés de una envergadura tal que vos podés llegar a decir con el valor de la canasta que hay un 80% de pobre en la Argentina. Totalmente. ¿Estamos No, de de acuerdo? hecho, claro, de hecho existen muchas metodologías similares aplicadas sobre los mismos países. La metodología del Banco Mundial, la metodología de la CEPAL, que todas eran consistentes, que tenían una altísima correlación con todas las mediciones que hizo el INDEC previo a este cambio Eso del lo- 2017. Lo vimos No en va el a poder programa ser. pasado. Ah, El programa mirá. pasado con Iskovich demostramos que la medición de la pobreza que hacían en el INDEC tenía correlación casi de 1 Claro. con el Banco Mundial y con la CEPAL. ¿Esto significa que eran iguales los números? No, significa que el movimiento Era de ambas similar. series, del INDEC, de la CEPAL y del Banco Mundial, coincidían en que la pobreza bajaba a la misma velocidad desde donde el número que ellos habían puesto y prácticamente terminaban en números similares. Eso significa que las tres series, lo que medía el INDEC, la CEPAL y el Banco Mundial, cada uno con su información, describían una realidad Exactamente idéntica. exactamente idéntica. Con lo cual, si el INDEC mintió en este tema, también mintió el Banco Mundial y mintió la CEPAL. Claro, estas cosas no se dicen. Claro. Y claro, como no se dicen, terminan haciendo no solo el discurso público. El problema es que los propios después se terminan. Más, estamos hablando para aquellos compañeros que confundidos piensan que fuimos un gobierno de inútiles. Claro. ¿Y por qué te diría que es un gobierno inútil? ¿En cuánto dejó la pobreza Néstor Kirchner cuando se fue después de 4 años de mandato? Y mire, yo siempre utilizo como ejemplo qué es lo que decían los enemigos nuestros, ¿no? La última medición que hace Cynthia Poc en el ciclo nuestro le da 26,9% de incidencia de pobreza para el final de 2006. 2007. O sea, Todavía falta casi 2006, no, Ah, porque en el 2007 no lo publicó. no, exacto. Ahí está. Entonces, la última que mide ella Sí, es sí. 2006. Todavía a Kirchner le falta un año más de mandato. Sí. Por eso, Pero entonces- la última que ella puede decir, medida por la Cynthia Poc, es 26,9. Claro. Que es el mismo equipo que vuelve a medir ahora con esta canasta para que le dé 32. Claro. ¿Está bien? ¿Se Sí, entiende? sí. Para que no Clarísimo. saquemos... Claro, entonces decimos, ¿y el mismo equipo? Bueno, muy bien. En el 2017, esta es la canasta, ella mide y le da lo que le da. En el 16 le da 32 cuando la mide y demás. Claro, esto le dio un impacto... ¿Cuánto le dio a ella cuando midió con Kirchner? 26,9. O sea, que en los 8 años de Cristina... O Cristina subió la pobreza del 26,9 a 30, entonces que se vaya Calafate a tejer, está clarito. Sí. Porque si te dejan 26,9 y después de 8 años te vas al 30, pero si te vas al 20, también. Porque si el otro en 4 años te la baja del 50 54. a 26,9 y vos en 8 solamente la bajás al 6, bajás 6 puntos, o sea, la bajás al 20, como dice Cepa, como dice Lercher, como dicen todos esos. Bueno, entonces, Lercher, ¿cómo se llama? Lercher. Bueno, que es concejal. Bueno. Entonces, hay algo acá que no camina. Yo le ofrecí el debate a Lercher, me dijo, no, vos tenés que... Bueno, entonces no hables más de este tema. Pero insiste y sigue hablando, y va, y repite. Y encima, como tiene un circuito armado, esos diarios progres, dicen, no, porque estos chicos... Y la verdad que no saben nada. Claro. No saben nada de nada. Entre otras cosas, porque siguen insistiendo que dejamos 20... ¿Vos te pensás que hicieron un estudio riguroso como este? No, no hicieron ningún estudio. Pero van y opinan, y como son rubiecitos, ¿viste? Y los rubiecitos tienen ese hándicap. Bueno, ahora resulta que Cristina agarra la pobreza
debajo de 26.9, aunque no se midió porque falta todo el 2007. Pero suponiendo que la agarra en el 2006 con 26.9, el último dato de Cynthia Poc, en realidad genera una serie de políticas para impactar en la pobreza, porque para cualquier peronista y para un gobierno peronista tener esa cantidad de pobres es un puñal en el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Y entonces las políticas que aplica ahora las va a poder manejar un poco más el negro Comari, pero se ve bien, negro, ahí. Acá tenés No, básicamente. más, y acá tenés la pirámide poblacional, y acá tenés lo que nosotros, o el gobierno de Cristina, aplicó para bajar la pobreza. De aquel 26.9 del 2006 a cuando entregó el gobierno. A cuando entregó el gobierno, no, los últimos 2 años los tiene que hablar Kicillof, que fue el ministro de Economía. Pero hasta el 2013, que es cuando se publicaron las cifras, podemos hablar con precisión. Y esto es lo que nos vas a contar, Comari, a ver qué fue lo que pasó. Básicamente, a final de 2006 y que tiene mucho impacto durante 2007 y 2008, surge el programa de moratorias previsionales, esto es permitirle jubilar a las personas que no tenían los aportes completos. Eso sumó 3,2 millones de nuevos jubilados, ¿sí?, al sistema. O sea, a ver si te entiendo, negro, vamos despacio. Gente que no había pagado los aportes jubilatorios, el gobierno igual los jubila. Exactamente. Que es lo que critica ahora este gobierno, diciendo, pero esto le dieron jubilación a quien no se la merecía. Claro, inventaron otra cosa que es la pensión universal, que es un porcentaje de la jubilación mínima. 80% de la jubilación. En el caso del programa de nuestro gobierno, permitía pagar los aportes adeudados con el mismo haber jubilatorio. Muy bien. ¿Sí? Pero la realidad Entonces, es que jubilaste gente que o no tenía los aportes o que tenía problemas o qué sé yo, pero le diste ingreso a ¿cuánta gente? a 3 millones, a más de 3 millones nuevos. Jubilados. ¿Sí? Más pensiones no Y contributivas decime para las una personas cosa, que... con la plata que le dabas a esos jubilados nuevos, ¿compraban la canasta básica alimentaria mucho o no? más. Porque si vos le das una Claro, moneda y no la claro. pueden comprar... Claro, porque era la jubilación, porque era el mínimo que Che, tienen y decime ahora, una que cosa. llega casi a $400. Negro, $400. De ahora, con muchos más de los que Esa teníamos sería la nosotros. jubilación que le... pero ¿qué te parece? Bueno, la canasta básica era, ¿cuánto dijiste? 55, 40. 60. Bien. Decime una cosa. Cuando vos le diste una jubilación de esas características renegando. a un chaqueño y si la diste a un porteño, le dijiste, no, en Chaco usted compra más barata que acá en el puerto de Buenos Aires. No, O le- en general se notó de que este tipo de asignaciones por ingresos fijos y con similares montos, que es lo mismo que pasó en Ya vamos relación a a llegar, los ya niños vamos, que tienen la contestame, UH, tiene un impacto diferenciado según las zonas, porque el poder adquisitivo cambia. Entonces vamos de vuelta porque no me contestaste. El jubilado chaqueño y el jubilado de la ciudad de Buenos Aires, ¿recibía el mismo ingreso o por vivir en el Chaco recibía No, menos? recibían el mismo Muy bien, ingreso. entonces esa es la contestación. Cuando Cristina da la jubilación, moratoria, bla, 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 a los que este gobierno dice que no le correspondía, no se preocupó en decirle, usted jubilado chaqueño que va a recibir esto, compra la papa más barata. ¿Está bien? O compra la carne más barata porque es más... no, le dio la misma plata. Pero no hace falta que te diga que esa plata en el Chaco... Rinde mucho más que en la Bien, ciudad de porque Buenos eso Aires. empieza a explicar lo que pasó con la pobreza en el Chaco. Y yo, no, pero ¿cómo el Chaco? No, muchacho, porque con la explicación que dio antes de la canasta, cuando vos le das al chaqueño tanta cantidad de plata y los precios son sensiblemente menores, rápidamente tiene un impacto sobre la pobreza porque le sobra más. Come lo mismo que el porteño en cantidad, o compra para comer lo mismo que el porteño, pero le sobra más porque los precios son más económicos. Pero a su vez, y te interrumpo, porque algunos dirás, bueno, en la Patagonia los precios son más altos, pero en la Patagonia tenían el diferencial, que era un 20% mayor, que son más o menos los precios que están en la... Oiga. Con lo cual se igualó para arriba.
porque el jubilado chaqueño ganaba lo mismo que tenía el jubilado de la Ciudad de Buenos Aires. Pero eso fue lo único que hicimos, Comari, o sea, lo único que hizo fue solamente con los adultos mayores, 3 millones, no. ¿cuánto dijiste? Yo quiero que se valorice eso porque se llegó a la cobertura provisional del 97% de las personas en ¿Qué edad significa jubilatoria. eso? Que todos los que tenían... Que todas las a esa personas que edad- tienen Sí. la edad de jubilarse, prácticamente todas, tienen la jubilación. recibían un ingreso. Recibían un ingreso. O sea que si Que- vos conocés a alguien que es adulto mayor y no recibió un ingreso, está en ese 3% que falta. Exactamente, que en general tiene que ver con personas que siguen en actividad. Ok. O sea que pertenecen al grupo de las personas en edad jubilatoria, pero pero, siguen trabajando. prefieren estar en la actividad. O sea que prácticamente el 100% de los adultos mayores tenían un ingreso. Exactamente, una cosa que es absolutamente inusual en el mundo. No es que en todos los países Y del un mundo está- ingreso que le permitía, como mínimo, no solo comprar la canasta básica alimenticia, sino la canasta básica total. Exactamente. O sea que un matrimonio o una señora viuda que estaba sin ningún tipo de ingreso, empezó a recibir ese ingreso y si iba el encuestador al mes siguiente, de un mes a otro mes, pasaba de indigente a no ser pobre, saltaba Exactamente. de categoría. Exactamente, dos Bueno, categorías en eso. Bien, me parece que es bien peronista eso, ¿no? Bueno, por eso. Bueno. Ahora si seguimos un poquitito y vemos ahí el cuadro, nos vamos a dar cuenta que todo gobierno Eso- peronista, eso es los bien únicos peronista. privilegiados son los... O sea que por lo menos, si había muchos jubilados que en la encuesta estaban siendo pobres, a todos los que le diste, inmediatamente dejaron de ser pobres. Exactamente, entre el Obvio, 2007 o sea- y el 2008. O sea que no podemos saber, salvo que hicieras un estudio, de esos 3.200.000, cuánto eran pobres y cuánto, y por solamente esa asignación que le diste, dejaron de ser pobres. Solamente por eso. Sí, sí. Bueno, pero si vos decís, el 100%, ya tenés 3.200.000 personas que rápidamente, si todos eran pobres, y tendrían mucha posibilidad de ser pobres, porque si no tenían ingreso, tenía la lógica de que estuvieran en la categoría de pobreza. O sea que tendría cierta lógica decir, mire, de arranque nomás con esta medida, 3.200.000 que no tenían una moneda, pasaron a tener moneda, y de ser indigente o pobre pasaron a estar por arriba, y pasaron a, si estaban en el centro de jubilado, incluso hice de turismo. Pero fue lo único que hicimos, porque ahí ya te bajo 3 millones, que no es poca cosa. 3.200.000 más las pensiones no contributivas, Que que, no es poca cosa. redondean 4 millones de personas. Muy bien. Pero eso fue lo único que hicimos. No, porque en el 2009 se implementó la asignación universal por hijo para que también en la base de la pirámide poblacional toda la población estuviera cubierta por ingresos. O sea, le No pegamos solamente arriba a los mayores. Exactamente. Y pegamos abajo con con la asignación. Claro, porque hasta ese momento solamente los hijos de los trabajadores formales Claro, ¿sí? cobraban. recibían o la asignación familiar o recibían indirectamente como descuento de las ganancias, digamos, pero era un incremento del ingreso disponible del hogar. A partir de esa medida se sumaron 3.700.000 niños y adolescentes a recibir esta asignación, que creo que en el inicio eran unos cercanos a los $70, $67, si no estoy recordando mal, pero que creció a una alta velocidad, con lo cual también todos los niños y adolescentes de la Argentina quedaron cubiertos con un ingreso. Pero deben ser poquitos. ¿Cuántos dijiste que son? Y son 3.700.000 son los que Debe ser, ingresaron. no, pero debe ser mucho menos. 3.700.000. O sea, Exactamente. 3.700.000 hay que sumarle a 3.200.000. Exactamente. Todo esto sucedido antes de contar 40 millones de personas en el censo. ¿Sí? Claro. O sea que estamos hablando de dos medidas que alcanzaban rangos cercanos al 10% de la población cada una. Tenés más de 7 millones de personas con lo que vos estás diciendo, que eso es más del 20% de la 20%, población, y que evidentemente para recibir eso la estaban pasando mal. Porque no es que se lo diste a, viste, la familia no sé cuánto, la jubilación, o le diste la asignación, se la diste a los que lo estaban, a algunos se te habrá escapado, a algunos Pero seguro. no hay duda, en esa cantidad, en ese numeral, estamos hablando de 7 millones, bueno, obviamente que... Pero vos podés decir, mire, si había un núcleo duro de pobreza, con esto le empezamos a dar duro. Y es más probable que seas pobre si sos hijo de trabajador informal que si sos Y Eso que en te el está 2006 formalizado. teníamos el 26,9% y a partir del 2007 se implementaron todas estas medidas
quiere decir que si bajamos un 20%, la pobreza armada estaría en un Muy bien, 6-7%. muy bien. Fíjate cómo sentido común, porque si eso más o menos son 7-8 millones de personas y es el 20%, vos imaginate que habíamos arrancado en 26.9, eso, claro, pero para eso significaría que todos esos serán pobres. Bueno, es un supuesto. Por eso, es un supuesto. Pero le estamos dando. Ahora Pero es lo también único. está dando a otros que no estaban, que no lo tenían. Claro. ¿Es lo único que pasó en la economía o qué más No, pasó, porque Tomari? el contexto económico general es de crecimiento de la economía y de crecimiento del empleo. Entre el 2006 Nosotros y el arrancamos. 2013 la economía creció. Tuvimos algunos años, Claro. pero la economía creció. Claro. Bien. ¿Cuánto creció Nosotros- más o menos, te acordás? No, no me... Yo te lo digo, decímelo. hagan la cuenta con los datos de este INDEC, que no es el nuestro, porque Sí, ellos sí. nos hacen trampa en el 2009. Claro, y dicen que ahí la economía cayó un 6%. Con Dualde en el 2002, que en pleno lío, cuando Dualde sí se hace cargo de la herencia recibida, Sí. de ese mamarracho de que hizo de la Rúa, la economía en el 2002 cae un 10%. Y ellos dicen que en el 2009 cayó un 6%. O sea que prácticamente era como un 2002. A un 10. Pero tomando esos datos, la economía creció un 25%. O sea, si vos agarrás fin del 2006 hasta el 2015, la economía creció un 25%. Siempre que crece la economía, aumentan los ingresos de alguna manera, y sobre todo en un gobierno peronista, por lo tanto, una economía que crece te baja la pobreza. ¿Estamos de acuerdo? Claro, particularmente porque tiene dos características eso. Que crece haciendo crecer el empleo, sí, que no necesariamente todos los procesos económicos son así. Sí, señor. Y la desocupación baja de alrededor del 10%, que es el promedio de 2006, ¿sí?, al 5,9%, que es la medición de medio Repetime término de del vuelta. 2015. Repetime de vuelta. Muy bueno. De alrededor del 10% en el 2006 al 5,9%, que es que Y la ese última dato no lo medición cuestionan. oficial. No tienen por qué O sea, que cuestionarlo. nadie dice que en la desocupación el INDEC mintió, ni este gobierno. O sea, el INDEC mentía algunas cosas y otras no. Claro. Como si no fuera un todo económico. Claro, como si la matriz estadística no coincidiera con la matriz económica. Vos podés mentir en un dato, pero los otros ser verdaderos. Pero es un absurdo esto. porque no Si a cierra. vos te dicen en un análisis de sangre, mire, está todo, y aparece un dato que está muy mal, inmediatamente lo relacionás con decir, mire, acá hay un problema de laboratorio, vaya, porque tiene que haber una armonía. Mire, usted está Obviamente. complicado, pero usted está complicado cuando vos le ves el análisis de sangre porque una serie de datos en armonía te van dando complicados. Obviamente. Si hay un dato solo, que es un dato border, que hay un lío, dice, mire, hagas algo acá no anda bien, vamos, porque mire, rompió la armonía. No puede ser que se mienta en inflación o en pobreza, pero no se mienta en desocupación. O mentías en todo, o porque es una matriz. Entonces termina pasando que desocupación no. Entonces, esa desocupación al 2013, que me estás diciendo 5 y pico, 5,9, terminamos en el 2015, andábamos por la zona del 6, entre el 6 y el 7 para el 2013. entonces bajó la desocupación, creció la economía, que obviamente se rompe la relación entre baja de desocupación y pobreza, está con la asignación universal por hijo y las jubilaciones que La diste, que jubilación. lo estamos demostrando ahí. Todo eso te hace un combo donde justifica con precisión por qué los números que la presidenta dijo en la FAO cuando fue. Yo estaba ahí del otro lado, estaba justo en Roma, cuando le dieron el premio. Le dijeron, en la Argentina se terminó el hambre. Pero ¿cómo no se iba a terminar el hambre con esos números? No, claro. Y la indigencia era muy baja y la pobreza era muy baja. sí. Cuando dicen la comparación de Aníbal, cuando Aníbal Fernández dice, no, pero en la Argentina hay menos pobres, ahí hay un tema metodológico. En Alemania, los pobres alemanes se comparan contra el ingreso medio alemán. Claro. Esto no tiene nada que ver con esto, no es la línea, no es una canasta contra el ingreso alemán, es los que están alejados hacia abajo de la media del ingreso alemán se presuponen que son pobres, alejados en un tanto. Claro. Entonces eso les puede dar, ¿qué implica eso? Y bueno, que tienen que trabajar todavía un poco más la distribución del ingreso. En una sociedad como la alemana les sirve medir así, porque indica también, junto con el coeficiente de Gini y otros elementos, cuánta disparidad hay entre los sectores. Y le dicen a la sociedad alemana, mire, por más
que todos estemos creciendo y la media va para arriba, porque te tira para Claro. arriba, abajo hay unos que están muy alejados de esa media que nosotros llamamos pobres. Que claramente el ingreso de un pobre alemán viviendo en la Argentina, lógico que se compra varias canastas básicas sí, sí, totales. totalmente. Entonces, ahora, se comparan contra ellos mismos. Entonces, comparar la cifra, claro que te diría, bueno, no importa, esto es la explicación técnica de lo que pasó con Aníbal, porque no hay una comparación homogénea de pobreza a lo largo y a lo ancho del mundo. No hay. Cada país la mide como le parece. Lo más homogéneo son los organismos multilaterales, porque ellos más o menos lo miden. Pero resulta que la CEPAL o el PNUD, que es Naciones Unidas, coincidía razonablemente en una relación de uno, o sea, se movía la del INDEC, con la que medía el INDEC. La correlación era casi 1, se mueven exactamente igual. Esto lleva a una conclusión muy importante. Nuestro gobierno, en el año 2013, ¿qué pobreza tenía, negro? ¿Te acordás? 4,7. 4,7. Después Kicillof devaluó, no el 60, No, el 20%. pero devaluó el 20, con lo cual la pobreza subió. Si subió con Kicillof, que devaluó el 20, también subió con Macri cuando devaluó el 60. Y mucho más, porque es el 60 contra el 20. Después Kicillof hizo crecer la economía, 2.5 en el 15, y esto todavía estamos viendo, porque un año te lo hicieron bajar según sus datos 1.8, y en otro dicen que creció 2.9, pero nosotros ya demostramos en otro programa que eso es absolutamente trucho, por cómo se equivocaron y están debajo de 1.080. O sea que bueno, que eso ya lo demostramos en otro programa. Con lo cual, está claro que con una devaluación del 60 y habiendo sacado las retenciones, lo que implica eso en el precio de la comida, que aumentó más que proporcionalmente a otros bienes, no hay ninguna posibilidad que la pobreza, por lo menos, no se haya triplicado. Cuando nosotros la dejamos, tenemos la sensación que está entre el 6 y el 7%, de acuerdo a las proyecciones, la llevas en el entorno del 18% y ahora puede estar con el pequeño crecimiento del 17 un poco más bajo. Si vos la llevaste al 19, al 18, hoy la podés tener entre el 16 y el 17. Y esto coincide con algo que está diciendo la UCA, porque acá empiezan a hablar... Hay un reportaje, que no es un reportaje, pero son esos artículos que saca La Nación y que pone entre comillas, que aparentemente lo dijo Salvia, que es el que hace la encuesta de la UCA, ¿no, negro? Claro. Salvia se llama. Que dice, bueno, con el método del kirchnerismo, dice así, Sí. no es él, pero es La Nación entre comillas, dice, la pobreza hoy estaría en el 18, hoy, con el método del kirchnerismo. Ahora, él nunca dijo que el método con el que él medía la pobreza era el distinto al nuestro, por eso comparaban. Pero ahora lo acaba de decir a La Nación, dice, si tomáramos el método del kirchnerismo, estaría en el 18. Dice, bueno, con mi método. Ahora, a mí me gustaría que él explique, si con el método del kirchnerismo ahora estaría en 18, ¿cómo es, a cuánto la recibió Macri con el método del kirchnerismo después que devaluó un 60%? En la mitad por lo menos. Bueno, entonces tienen un lío bárbaro. Claro. Y con lo nuestro, antes la que nosotros le entregamos, si él dice que ahora está en el 18, con lo cual empieza a quedar claro, y ellos se tratan de curar en salud, de por qué sistemáticamente decían medias verdades. Macri, obviamente que mentía, era su campaña política. Los nuestros fueron idiotas útiles. Los de la UCA se sumaron en un esquema, pero nunca terminaron de decir cuál era verdad y cuál era mentira. Ahora empiezan a decir, y yo recomiendo que se lee ese es un artículo de opinión de, ¿cómo se llama el periodista? No me acuerdo. Di Natale, ¿puede ser? Puede ser, pero Bueno, no, búsquelo. no. En Opinión de la Nación, donde dice que el más temido es ese científico. Nosotros le ofrecimos el debate a la UCA, pero nunca aceptó. Bueno. Ni van a aceptar, porque no hay manera de rebatir estos elementos que nosotros pusimos en este programa. Pero este programa es sobre todo para los nuestros. ¿Saben por qué puede volver el peronismo? Porque el peronismo dejó la pobreza en el 6-7%. Si hubiésemos dejado en el 20, 25, 30, somos inmorales si queremos volver. Así que
Que el peronismo vuelva, nosotros no sé, pero que el peronismo vuelva. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente Comari, de acuerdo. muchas gracias por Gracias. tu conocimiento. Vamos a mirar este programa. Si quedaron cosas en el tintero, el próximo programa seguimos con vos. Y si no, yo sé que esto mucho no te gusta, pero otro día te vamos a convocar. Gracias, Comari, gracias, Andreata. Nos vemos en la próxima La Economía por Moreno. Gracias. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel.